Bienvenidos a Embajadores de Cristo. Bendiciones, mi nombre es Oscar Santamaría. Qué gusto estar aquí y hablar de lo más poderoso, más tremendo, más hermoso que puede haber, que es los dichos de Dios, la palabra del Señor. Como ustedes ya han visto antes, mis programas están centrados en Cristo Jesús. Nos hemos dado la tarea de hablar del personaje más importante desde la creación hasta el triunfo del Cordero de Dios en el libro de Apocalipsis, desde el inicio hasta el fin. Jesús, el alfa y el omega, el principio y el fin. Y hoy quiero hablar un tercer mensaje sobre la serie La Ley versus la Gracia, y vamos a meternos en la historia de los mandamientos de Moisés, del judaísmo, y para poder llegar a entender después el nuevo pacto, para que podamos agradecer a Dios qué significa ser parte de esta nueva generación, este nuevo pueblo que Dios ha levantado por la sangre del Cordero de Dios, Jesucristo. Para eso vamos a comenzar en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, y dice: os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne, y pondré de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Padre, gracias por tu palabra. Ella habla por sí solo, Dios mío, y no regresará a ti vacía, sino que hará para lo cual es enviado. Gloria al Señor. Bueno, aquí el profeta Ezequiel habla que en un tiempo futuro Dios va a cambiar el corazón de piedra de Israel y lo va a convertir en un corazón de carne, y habla un pensamiento que, para hablarlo en el pasado, en ese tiempo, podrían decir la gente: Ezequiel está quedando un poquito loco. Era un concepto muy profundo, el saber de que Dios pondría su espíritu dentro del hombre. Y también les habla y les aclara que ellos tenían un corazón duro para no cumplir los mandamientos de Dios. Pero vendría un tiempo en que ellos podrían ser capaces de guardar la palabra del Señor. Y combina esto con la venida futura, ¿verdad? Proféticamente hace una declaración que un día vendría el Espíritu de Dios. Para los nuevos, para aquellos que acá empiezan a ser cristianos y a conocer la Escritura, en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios no moraba en el corazón de los hombres. Los hombres creyentes, hombres y mujeres, no eran casa ni habitación de Dios, ¿verdad? Sino fue hasta en el tiempo de Jesucristo, cuando ahora ha hecho de nosotros, dice el apóstol Pablo, ahora que somos habitación, somos casa del Espíritu de Dios. Así, habiendo hablado de esa aclaración, entonces quiero que vayamos hacia el antiguo pacto. ¿Qué pasó con la ley? ¿Qué pasa con estos mandamientos? En el programa anterior yo hablaba que el pueblo de hebreo, ¿verdad?, fue llevado cautivo y estuvo allí, que ya había sido advertido que iba a ser llevado cautivo 400 años en Egipto, ¿verdad? Y imagínese usted cuántas generaciones nacieron, crecieron, murieron, y se volvió a levantar una y otra, o que poco a poco ellos iban tomando las costumbres de este lugar donde vivían. Lo podemos ver cuando ellos iban cruzando el Éxodo rumbo a la tierra de Canaán, diciendo que mejor preferían regresar a Egipto, ¿verdad? Regresar a la tierra donde ellos estaban acostumbrados a esa vida. También lo podemos ver cuando Dios le da los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20 en el monte Sinaí, ¿verdad?, a Moisés, y empiezan ellos a hacer un becerro de oro
cuando Aarón empezó allí y muchos empezaron a murmurar por qué Moisés no bajaba del monte Sinaí porque estaba hablando con Dios. Y dijeron entre sí, ¿no son estos los dioses que os sacaron de Egipto? Bueno, y se hicieron del oro, el oro mismo en el que Dios los había bendecido para salir de Egipto. Con ese mismo oro hicieron un becerro de oro. Eso nos da la idea a nosotros del tipo de ideología, de costumbre, del corazón que tenían los hebreos al haberse enraizado en culturas paganas del tiempo antiguo, y ellos necesitaban una transformación de mentalidad y de corazón. Claro que todo esto es la historia del pueblo hebreo y en su desenlace, conociendo las diferentes etapas y tiempos. En este caso estamos hablando de la ley. Pero todo esto nos apunta que el hombre no es capaz de por sí solo agradar a Dios, no es capaz por sí solo, por su ética, por sus buenas morales o por sus buenas obras, sino que necesita la gracia y el poder de Dios para hacerlo. Es por eso hacia donde estamos yendo, para que vayamos entendiendo hacia dónde estamos yendo. Por eso comenzamos con una profecía de Ezequiel, Dios diciendo en su corazón, como uno de sus grandes anhelos, que llegaría el tiempo en que se iba a levantar un pueblo nuevo, que ese pueblo lo iba a amar y que iba a cumplir los mandamientos. ¿Por qué? Porque también pondría Dios su espíritu dentro de ellos. Vuelvo y valga la redundancia, el espíritu de Dios no era casa de habitación. Nosotros no éramos habitación, el hombre, mejor dicho, no era habitación del Espíritu Santo, ¿verdad? Sino hasta la era cuando Jesús vino y murió por nosotros en el sacrificio, y él, San Juan capítulo 16, les promete a los discípulos que vendría un consolador. Bien. Miramos entonces miremos algunos aspectos de la ley. Y para usted ser parte del pacto de Dios, usted era necesario ser judío, ser hebreo, ¿verdad? Todas las naciones gentiles eran considerados pueblos fuera del pacto de Israel, ¿verdad? Egipcios, Mesopotamia, babilónicos, griegos, persas. Usted era necesario nacer bajo el pacto que Dios tenía con Israel. Bien, entonces Dios escoge a un hombre, ¿verdad?, llamado Moisés. Qué tremendo es que vemos desde ya el paralelo de este niño que se convertiría en el libertador, que desde el inicio de su vida quisieron matarlo y detener el destino que Dios tenía para él, porque se convertiría en el futuro en el libertador del pueblo hebreo. Desde el inicio, cuando mataron a los primogénitos, ¿verdad?, en eso Moisés también iba a morir. Pero Dios en su obra redentora lo guardó. Vemos también que en el futuro el niño Dios, ¿verdad?, el Hijo de Dios, cuando nació, ¿verdad?, y el rey Herodes se dio cuenta que un rey iba a nacer, oyó rumores por allí, también quisieron matar a este niño, porque sería no ahora el Salvador solamente de Israel, porque este sería un ministro de un nuevo pacto. Estamos viendo los paralelos. En el monte Sinaí, Moisés, el escogido por Dios para libertar, para convertirse en el que iba a ser el intercesor, el mediador, si podemos llamarle, para que el pueblo hebreo saliera de su esclavitud rumbo hacia la tierra de Canaán. De esta forma también, ahora en el monte de la calavera, en el Gólgota, gloria al Señor, allí estaba ahora muriendo Jesús de Nazaret, perdonándonos nuestros pecados, y ahora no solamente libertándonos geográficamente del Egipto, si es que podemos llamarle así, ¿verdad? Egipto tipifica
el mundo, la esclavitud, la oscuridad de donde estábamos antes. La Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 que nosotros ahora somos un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esas tinieblas es el mundo, la esclavitud y el pecado. Entonces empezamos a ver un paralelo aquí de Moisés como escogido para libertar o ser el intercesor y libertador del pueblo de Israel. Ahora vemos a este Jesús no solo libertador de una nación, sino que ahora es libertador del mundo entero para todos aquellos que han creído en él. La gente empezó a ver que temblaba. Todos nos recordamos la película, ¿verdad? Temblaba el monte y la gente tuvo miedo. Incluso Moisés, cuando descendió del Sinaí, del monte Sinaí, descendió con un velo que traía una gloria. Y dijeron, mejor habla tú con Dios porque nosotros moriremos. Esa es la condición del hombre, que no se puede acercar a Dios. Huye el impío sin que nadie lo persiga. De esta manera entonces también tipifica al hombre. El hombre no puede acercarse por sí mismo a Dios. Por eso busca religiosamente algunas formas. Incluso hay gente que busca médiums o brujos para interceptar o buscar algo espiritual superior a ellos. Otros buscan un sacerdote, un hombre, un mediador. Pero gloria al Señor, nosotros sabemos quién es el que nos puede acercar al Padre. Quién es el mediador de un nuevo pacto que abrió camino y nos dio salvación. Hablando de estos paralelos del Antiguo y el Nuevo Testamento, miramos entonces que número 1, Dios escoge a Moisés. Y de la misma manera como de niño iba a morir, de esta manera también Jesús desde pequeño se empezó a buscarle para matarle. También Moisés se convirtió en el mediador o intercesor del pueblo hebreo para que fuese libertado de Egipto. En el Nuevo Testamento, ahora Jesús es el libertador del mundo entero. Todos aquellos que vienen a Dios. Vemos también otro paralelo que estando Moisés en el monte Sinaí, temblaba. Y dice la Biblia que era un sonido de bocina. Éxodo capítulo 19 y en el capítulo 20 un sonido de bocina que significaba que este era el cuero de carnero y que la voz de Dios era como trompeta sonante. Allá se iba a encontrar sobre la roca y el peñasco que tipifica también a Cristo. Allí iba a hablar cara a cara Moisés y Dios, el intercesor. Ahora en el Nuevo Testamento, Jesús es el que ahora intercede por nosotros. Él es el que ha abogado, como la Biblia dice en Pedro, si habéis pecado, abogados tenéis para con el Padre. Jesús se ha convertido en nuestro intercesor. El libro de Hebreos habla que Jesús es superior a Moisés, superior a Abraham, superior a los ángeles. Qué tremendo que habla, la Biblia dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y dar gracia para el oportuno socorro. Entonces ahora no tenemos miedo de entrar, no hay un velo, ¿verdad? Sino que ahora tenemos acceso por este mediador del nuevo pacto, por este intercesor por excelencia que ahora tenemos, no un hombre carnal, ni incluso ni tu pastor, ni el evangelista, ni el profeta, nadie lo puede hacer. Por eso debemos venir directamente a la fuente de todo poder, tenemos que venir a Jesús, porque Él es el que puede perdonar nuestros pecados y Él es el que puede libertarte de toda esclavitud, de todo hábito pecaminoso, de toda obra de las tinieblas, y deja el miedo y el temor y debes de acercarte confiadamente.
Estamos hablando de términos paralelos de encontrando a Jesús en el Antiguo Testamento y revelándolo en el Nuevo Testamento. En Hebreos capítulo 3 dice Jesús superior a Moisés. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, Hebreos capítulo 3. Dice, considerad apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel, el que constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor la gloria que Moisés es estimado digno de cuanto tiene mayor honra de la casa del que la hizo. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros si retenemos firmemente hasta el fin la confianza y gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, así como vuestros padres os tentaron, dice, me probaron y vieron mis obras 40 años. Estaba refiriéndose al desierto donde ellos fueron probados por 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andarán vagando en su corazón. Es por eso que dice Ezequiel que vendrá el tiempo en el que Dios pondrá sus leyes en su corazón y vendrá un tiempo en el que los gentiles serían parte de ese pacto. Qué bueno es que ahora a través de Cristo, San Juan capítulo 1, versículo 1, 11 y 12 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero aquellos que lo recibieran en su corazón les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a quien, a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En esta hora estamos hablando que tenemos un mediador de un nuevo pacto, que nosotros no somos del pacto de la ley, sino un pacto de gracia, y vamos a ir poco a poco yendo sobre ese camino. Y dice, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Versículo 16 dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Habla el libro de Hebreos capítulo 3. Sobre el capítulo 4, la Biblia habla que ahora Él es un nuevo sacerdote, un intercesor, como estaba hablando hace unos momentos. Versículo 14 en el libro de Hebreos, por tanto, teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado según toda nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues, dice 4:16, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gloria al Señor. Y todos los capítulos que siguen de Hebreo habla de este nuevo intercesor. En los minutos que hemos hablado, hemos visto ya desde el inicio cómo empieza a pintar la Biblia un cuadro en el Éxodo, al Dios darle los mandamientos, al Dios levantar un hombre que sea un intercesor, a quien en lo alto iba a hablar cara a cara con Dios. De esa manera Jesús fue escogido como el Hijo de Dios para ir y morir por nuestros pecados y ahora ser nuestro intercesor, el que le pide al Padre por nosotros. Gloria. Y a través de su sangre tenemos entrada. Otra de las cosas que tenía que, si usted quería ser parte de este pacto, que deberían de circuncidarse, ¿verdad? El prepucio de los hombres como señal del pacto, ¿verdad? Y todo a partir de ese tiempo, como señal de ese pacto abrahámico, ellos deberían de circuncidarse. Más adelante la Biblia habla en Romanos
que ya no debemos ser circuncidados, ¿verdad?, en lo exterior. Ahora, ¿de qué habla eso? Habla de que los hombres son muy buenos para cumplir con ritos, ¿verdad? Pero la Biblia, todos conocemos que la palabra de Dios dice que Dios prefiere mejor la obediencia que los sacrificios. Es como decir, yo puedo ir al baile, echarme unas cervezas, fumar, mentir, hacer cuantas cosas, obras de maldad, y el domingo voy y me arrepiento. Y hacerlo eso como rutina, como algo secuencial, ¿verdad? Normal, y hacerlo ya parte de nuestra vida. El pueblo de Israel se había convertido de esta manera, ¿verdad? En todo hacerlo exteriorizado para caer bien solamente quedar bien ante los hombres. Y en el libro de Romanos capítulo 2, versículo 28, porque no es judío el que es exteriormente, ni es la circuncisión el que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. La circuncisión es la del corazón, el espíritu, no en letra, la alabanza del cual viene de los hombres, sino de Dios. Ok, número 1, usted debería de tener el pacto de la ley, ¿verdad? Y haber tenido este libertador ser parte del pueblo, para ser parte del pueblo de Dios. Número 2, parte del pacto abrahámico debería ser circuncidado. Ahora la Biblia en el Nuevo Testamento dice, yo ya no acepto eso como forma de acercarse a Dios ni para que el hombre sea perdonado, sino que ahora dice, es judío, dice el apóstol Pablo a los romanos, el que es circuncidado en el corazón. En pocas palabras, lo que estamos tratando de decir aquí es que nosotros ahora, creyendo en Cristo Jesús, no podemos vivir una vida religiosa externa tratando de agradar a Dios solamente por el hacer ritos y costumbres religiosas como el orar, diezmar, ir a la iglesia, sino que debemos tener un corazón limpio y obediente que agrade a Dios bajo este nuevo pacto. Aun cuando este pacto está basado bajo la gracia, aún así nosotros estamos, pues Dios nos manda a vivir una vida que agrade su corazón. Porque Dios dijo que habría un tiempo en Ezequiel, como al inicio hemos hablado, en que Dios levantaría un nuevo pueblo. Está hablando del pueblo de Dios, el pueblo que un día iba a venir y que a través del poder del Espíritu Santo, gloria al Señor, íbamos a poder lograr cumplir esa palabra, íbamos a poder cumplir el propósito de Dios a través del poder del Espíritu Santo. La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 28, en el capítulo 27, en el capítulo 28, en Jeremías capítulo 11, versículo 3, en Gálatas capítulo 3, versículo 10, habla también que si usted y yo no guardábamos la ley, éramos maldito el hombre que no cumpliera las obras de esta ley, las palabras de esta ley. Deuteronomio capítulo 28 es un lindo capítulo de donde habla las bendiciones de la obediencia, desde el versículo 1 al versículo 15. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para poner por obra todos estos mandamientos, y dice, bendito serás en la entrada, bendito serás en la salida, y en fin. Pero cuando llega al versículo 15 también dice, si no haces estas obras, serás maldito en la salida, bendito en la entrada, maldito en la cría de tus vacas, maldito. Y wow, qué tremendo. En Deuteronomio capítulo 27 habla de que el que no cumpliera esta ley será maldito. Gálatas entonces nos habla que ahora nosotros somos ministros de un nuevo pacto, gloria al Señor, y que ya no vivimos bajo los rudimentos de la ley, sino bajo la gracia que es en Cristo Jesús. Bueno, así es que nos estamos gozando, hablando la palabra de Dios. Vamos a buscar Gálatas capítulo 3, versículo 10.
Y dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo la maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y porque, versículo 11, y porque la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Ok, entonces si usted quería ser parte del pacto del Antiguo Testamento, ¿verdad? Usted debería de cumplir completamente la ley. Es por eso que la Biblia entonces nos va mostrando un cuadro que es imposible que el hombre no se pueda equivocar en una más mínima cosa. Hay un dicho que dice mi pastor por ahí, que en la casa del jabonero el que no cae se resbala, ¿verdad? Algo por ahí va. Todos tenemos una pata con la que cojeamos. Unos fallan de una forma u otros fallan de otra forma. Esto nos va pintando un cuadro, nos va mostrando en que un día deberíamos depender de alguien en el que sí podría librarnos del pecado y de la culpabilidad. Esto nos va imponiendo entonces que somos ahora ministros de un nuevo pacto y por eso tenemos la dependencia de Jesucristo, porque ahora no es Moisés el que intercede por nosotros. Nosotros nos hemos dado cuenta que no podemos cumplir a cabalidad la ley y la Biblia dice que maldito es el hombre si no cumple toda la ley. Entonces quiere decir que si nosotros hemos pecado, hay maldición en nuestra vida. Pero gloria a Dios, lo que dice la Biblia entonces en Romanos, que los que hemos creído en ninguna condenación hay para los que hemos creído en Cristo Jesús. Hermano Oscar, ¿a quién nos está hablando aquí? Le estoy pintando un cuadro, una enseñanza para que vayamos cada día dependiendo más, para que nuestra vida de oración sea más mencionando a Cristo, que nuestra confianza sea puesta en Cristo, que seamos más conscientes los cristianos, los hijos de Dios, en nuestra dependencia, no de la iglesia, incluso no de tu misma oración, no del pastor, no de un evangelista. Nadie te puede justificar, salvar, perdonar, ningún hombre. Solamente la gracia que es en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Qué bueno es entonces que ahora vino Jesús no para abrogar la ley, sino que para cumplir toda la ley. El mismo Jesús dijo, Moisés habló de mí. Yo no he venido para abrogar la ley. Muchos fariseos y saduceos le acusaban para que él ser un revoltoso, para decirle al pueblo de Israel nuevas costumbres y pues que ellos deberían ahora, pues como que se inventó una nueva religión, algo así, para que ellos no obedecieran a Moisés de ninguna manera. Jesús tenía que venir a la tierra para cumplir el pacto eterno y él ahora siendo perfecto y habiendo caminado completamente en la obediencia, gloria al Señor. La Biblia dice, maldito el que es colgado en un madero o en una cruz. Y por eso la Biblia dice que él caminó en obediencia por usted y por mí. Jesús fue colgado en un madero por usted y por mí. Él se hizo maldición para que nosotros seamos libres de la maldición. Termino diciendo que el pacto de la ley también necesitaba sacrificios, animales, ¿verdad? Y a través del pacto de los sacrificios en el libro de Levíticos está la institución del sacrificio. Desde el inicio, Adán y Eva pecaron y ellos se cosieron para sí, ¿verdad? Se taparon con sus propios vestidos, ¿verdad? Pero vino Dios y mató un animal y los puso pieles, que significa que entonces hubo un sacrificio, ya diciéndonos la Biblia que habría un día que el sacrificio perfecto no de un animal, sino que del Cordero de Dios nos iba a lavar de nuestra inmundicia. Gloria al Señor que ahora en el nuevo pacto nosotros no necesitamos sacrificios de animales, no necesitamos
¿verdad?, hacer ese tipo de obras, sino que ahora podemos confiar en la sangre redentora del Cordero de Dios, del Cordero Pascual, quien nos redimió y nos justificó en su sangre preciosa. Resumimos entonces que si usted quiere ser parte del pacto de la ley y continuar judaizando, como hay muchos por ahí, si usted quiere continuar siendo legalista, o si usted quiere continuar en el pacto de los rudimentos de la ley, usted entonces debe circuncidarse, ser judío, guardar la ley por completo, sacrificar animales. Y no, pero yo prefiero ahora aquel que subió no al monte Sinaí, gloria al Señor, el que cumplió toda la ley, gloria al Señor, el que subió al Gólgota, el que ahora, gloria al Señor, nos dice que debemos de circuncidarnos el corazón, que debemos de entregar nuestra vida en obediencia a Él. Es lo único que nos pide, ¿verdad? Y que ahora nosotros, los justos, viviremos por la fe puesta en el Cordero de Dios, no en un animal, no en un hombre, no en un mediador, sino en Cristo Jesús. Entonces, hoy hemos aprendido a poner nuestra confianza en el autor y consumador de un nuevo pacto, Jesús, el Hijo de Dios. Gracias por haber estado con nosotros en nuestro programa. El día de hoy será hasta la próxima en lo que es el programa Los Embajadores de Cristo. Shalom, Dios te bendiga. Amén. Gracias por haber estado con nosotros en tu programa Embajadores de Cristo. Hasta pronto.